Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde comenzar con la lección número 3, que corresponde a porcentajes. Vamos a resolver cada uno de estos ejercicios propuestos, así que vamos allá. Comencemos con los ejercicios propuestos de esta lección, en este caso relativos a porcentaje, así que mucha atención porque ya vamos a comenzar a aumentar el nivel y la velocidad también. Ahora, vamos directamente acá a lo que nos proponen. Cierto estudio que estuvo orientado a explorar el hábito de fumar cigarrillos según sexo contempló una encuesta aquí lo podemos identificar el total, nuestro 100%, 200 personas. Sus resultados se muestran en el cuadro siguiente. Sobre esta base de información se puede afirmar que vamos a poder ver si es que estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Con respecto a esta tabla, que incorpora a 200 personas, que sería nuestro 100%. Vamos viendo acá. Entre las personas que sí fuman, hacemos un total de, si sumamos acá, tenemos 50. Ahora, como ya sabemos que son 200 personas, bueno, los que sí fuman son 50, los que no fuman tendríamos 150. Ahora vamos a hacer la misma suma con respecto a las mujeres. Hay 16 que sí fuman y 64 que no. En total hacemos 80. Y como son 200 personas en total, si son 80 las mujeres, los hombres tendrían que ser 120. Son primeros cálculos que podemos sacar de esta información o de esta tabla. La pregunta es, o la afirmación, ¿el 68% de los fumadores son hombres? Vamos a ver quiénes son los fumadores. Los que sí fuman estarían acá, ¿ya? Y estos que sí fuman serían, ¿cierto?, 50 personas. Pero a mí me interesa que sean hombres. Entonces vamos a ver si es que los hombres de los que sí fuman son el 68%. Vamos a verlo de inmediato. 34 hombres de un total de 50. Distintas maneras de poder saber cuánto es esto, qué representa realmente. Una de las maneras es que ustedes realicen la división 34 dividido por 50. Y de esa manera le va a dar el porcentaje, pero en decimales, y ahí van a saber si es que realmente es o no es 68%. Otro método es pensar que cuando hablamos de porcentaje, por ejemplo, si hablo del 20%, estoy hablando de que tengo 20 partes de 100. Eso representa el porcentaje. Por lo tanto, si yo consigo esto rápidamente, puedo saber que es el 20%, 20 de 100. Pero acá yo tengo 34 de 50. Entonces, de alguna forma podemos formar el 100 abajo en el denominador, amplificando esta fracción. Por ejemplo, la vamos a amplificar por 2. Ya que si abajo la amplifico por 2, obtenemos el 100. 2 por 34 tenemos 68. Si tenemos 68 partes de 100, significa que tenemos el 68%. Por lo tanto, esta sería válida. Ya, mucha atención ahí. Ahora, la otra afirmación es el 20% de las mujeres fuman cigarrillo. Vamos a hacerlo con otro color. El 20% de las mujeres fuman cigarrillo. Las que fuman cigarrillo, ¿cierto?, serían 16 mujeres. Pero me preguntan si es que es el 20% de las mujeres las que fuman. Entonces, en total las mujeres tenemos que son 80. Y las que sí fuman son 16. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces tenemos 16 de 80. Eso serían el porcentaje de mujeres que sí fuman. Podemos determinarlo a través de la división en representación de decimal o simplemente analizar, que es lo mucho más efectivo. Ahora, si habla del 20%, recordemos, el 20%, ¿qué parte es de mi total? 20, 40%, 60, 80, 100. O sea, el 20% es la quinta parte. Cuando nosotros hablamos del 20%, en realidad estamos hablando de un quinto. Esa es la fracción que lo representa. Como también lo representa el decimal 0,2, ya que de esa manera, si tengo 5, 0,2, termino formando un entero, o si tengo 5, un quintos, formo un entero, que representa que si tengo 5 veces el 20%, tengo mi total del 100%. Entonces, bajo esa explicación, podemos identificar acá que el 20% es la quinta parte. Entonces la pregunta es, si 16 personas fuman, 16 mujeres fuman del total de 80, 16 será la quinta parte, entonces basta con simplemente multiplicar por 5 y de esa manera vamos a saber si es que es la quinta parte o no. 5 por 6 serían 30, 0,3, 5 por 1, 5, más las 3 serían 80. Es decir, el 16 claramente era la quinta parte, ya que si tengo 5 y 16, formo el total que eran el total de mujeres, 80. Por lo tanto, esto sería válido. Vamos ahora con otro más. Los fumadores y no fumadores están en la razón 1 es a 3. Esta vez está mucho más fácil. Los que sí fuman son 50 en total y los que no fuman son 150. Entonces me están preguntando por la razón entre los fumadores y no fumadores.
La palabra razón es una comparación es una división. Entonces vamos a calcular o a hacer el cociente. Entonces, como tenemos en realidad 50, tenemos 50 y 150, lo que estamos haciendo como razón es una comparación entre el 50 y el 150. Es una división, una comparación o también puede ser una fracción. Pero estamos viendo que son 50 fumadores y 150 que no. O sea que por cada 50 fumadores tenemos 150 que no fuman. Ahora, este dato no me sirve para encontrar el 1/3 todavía, ya que está muy grande. O sea, lo podemos simplificar. Por ejemplo, esto yo lo voy a simplificar por 50 en ambas partes para mantener la proporción, el mismo valor. Entonces, acá 50 en el 50 cabe una vez y 50 en el 150 cabe 3 veces. Quiere decir que simplificado sería la razón 1:3. Por cada un fumador tenemos 3 que no fuman. Por lo tanto, esta sería verdadera y tendríamos la alternativa E. Ese sería nuestro ejercicio. Ahora vamos a empezar a hacer, como explicamos varias cositas aquí de fracciones y decimales, vamos a empezar a avanzar y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Así que mucha atención. Recuerden que pueden pausar los videos, adelantar, retroceder las explicaciones para que sea mucho más efectivo el análisis y desarrollo de estos ejercicios. Este ejercicio igual es un poco más de análisis, un poco más complicado, pero con la explicación adecuada van a poder comprenderlo. En este caso lo vamos a hacer con dos formas, una que es algebraica, que es un poco más compleja, más matemática, y otra que es simplemente dándonos un ejemplo. Dice, si uno de los catetos del triángulo, rectángulo isósceles aumenta su largo en un 20% y el otro lo disminuye en el mismo porcentaje, uno aumenta 20 y el otro disminuye 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para el área del triángulo rectángulo resultante? Ahora, recordemos un triángulo rectángulo isósceles. Quiere decir que tenemos un ángulo recto y sus lados, que son adyacentes al ángulo recto, son semejantes, son iguales en realidad. Ya son congruentes. Entonces, semejantes, en realidad la palabra correcta son iguales. ¿Ya? Estos son la misma medida. Eso quiere decir que es isósceles, un triángulo con dos lados iguales. Ahora, dice que uno de esos catetos, por ejemplo, si una medida era X y la otra X, ahora cambiaron. Ahora ocurrió algo, una transformación, y dice que ya no son iguales, sino que uno aumentó en un 20%. O sea que si uno era X, ahora el X aumentó en un 20%. Quiere decir que se le está sumando un 20%. Quiere decir también que si teníamos un 100% y ahora le estamos agregando un 20%, en realidad tenemos un 120%, o sea, más que el total. Sabemos que el 100% es un 1 y que el 20% es un 0,2, o sea que en realidad mi 120% es un 1,2. Entonces, mucho cuidado con eso. Si yo quiero calcular el 50% de un objeto o de cualquier cosa, significa que el X yo lo voy a multiplicar por 0,5. Esa es una forma. Como también lo podría hacer, por ejemplo, multiplicarlo por un medio, ya que el 50% es la mitad. Ahora, yo no, si tengo, por ejemplo, más de la mitad, si yo tengo más del 100%, significa que lo voy a tener que multiplicar por más de un 1. Entonces, multiplicar por 1 es el 100%. O sea, queda igual el objeto, o lo que tengan en realidad. Pero si ustedes le están agregando decimales, le están agregando porcentaje. Entonces, si yo estoy viendo que mi procedimiento me dice que aumentó en un 20%, bueno, ya no tengo el total de 1, sino que ahora tengo 1,2. Eso es el aumento de un 20%. Y siempre para poder calcularlo es una multiplicación. Nada más que eso. ¿Ya? Si yo quiero calcular el 120% de algo, la palabra de es una multiplicación. O sea, el 120% sería 1,2 por X. Nada más que eso. Entonces ahora, si este aumentó en un 20%, tendríamos 1,2X. Y el otro disminuyó en un 20%, entonces ya no sería un 1, un 100%, sería un 80%. Es decir, sería un 0,8X. Entonces, eso es lo que tenemos de información hasta el momento. Ahora, nos dice cómo varían el área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Es el área, es base por altura dividido por 2. En este caso, nuestra base sería X y nuestra altura también X, y dividido por 2, esto nos daría X al cuadrado partido por 2. Ese sería el área original. Y ahora vamos a calcular el área del objeto que en realidad está ya reducido y aumentado. Entonces sería el área igual a base por altura dividido por 2. El área sería la base, que es 0,8,
x por 1,2x dividido por 2. Si hacemos este cálculo, 0,8 por 1,2 lo podemos hacer acá. 1,2 por 0,8. 8 por 2 serían 16, reservo 1. 8 por 1, 8, más 1, 9. Soltamos un espacio. 0 por 2 serían 0, 0 por 1, 0. Y sumamos ahora hacia abajo. Como teníamos 1 y 2 decimales, finalmente también vamos a tener 1, 2 decimales. Entonces, esta multiplicación nos dio 0,96. ¿Qué cosa? X por x, x al cuadrado. Y estaba partido por 2. Entonces, fijémonos en cómo varió. Antes era x cuadrado partido por 2. Ahora es 0,96 x cuadrado partido por 2. Entonces pasó de ser un x al cuadrado, pasó a ser un 0,96x al cuadrado. Entonces, de una x al cuadrado ahora es menos que 1, menos que el 100%. Entonces, ¿cuánto disminuyó si ahora tiene 0,96? Quiere decir que lo que tenemos es el 96%. Entonces, ¿cuánto fue lo que disminuyó su área versus el original, que era el 100%? Claramente, ¿cierto? Le faltaría un 4%. Por lo tanto, el área, en este caso, disminuye un 4%. Esa sería una forma bastante formal para poder hacerlo. Sin embargo, hay una que es mucho más rápida y es intuitiva, que nos dice, bueno, si es de x por x, su área simplemente es base por altura dividido por 2. Es decir, simplemente sería x por x partido por 2, o sea, x al cuadrado medios. Ese es el área original. Pero ahora vamos a tener un aumento. Este problema matemático simplemente lo podemos llevar a un ejemplo con números. Entonces, en vez de que sea x, démosle un valor que sea fácil de calcular sus porcentajes. Por ejemplo, si la medida fuera de 10 por 10, bueno, entonces el área ahora va a ser numérica. Vamos a tener 10 por 10, serían 100 medios. Nada más que eso. Ahora, este sería el área, ¿ya? Ahora, veamos qué ocurre si es que yo le aumento y le quito un 20%. A esta medida le voy a aumentar un 20%. El 20% o la quinta parte de 10 son 2. Por lo tanto, lo que se le está aumentando es un 20%, o sea, 2. O sea que ahora queda en 12. Si se le disminuye un 20%, la quinta parte, o sea, estamos descontando 2, nos va a quedar en 8. Entonces ahí tenemos las nuevas medidas ya aumentada y disminuida. Entonces A es igual a B por A partido por 2. Y esto nos daría la base, que es 8 por el 12, que sería, ¿cierto?, nuestra altura, nuestro otro lado, dividido por 2. 8 por 12 serían simplemente 96 medios. Entonces ahí claramente podemos ver cómo varía de 100 a 96. Por lo tanto, disminuye en un 4%. ¿Ya? Eso es como para poder hacerlo lógico, ya que cuando hablamos de 100 partes, el porcentaje puede calcularse de forma inmediata. Vamos ahora por otro, vamos por el 3 y sigamos avanzando. En un colegio se necesita colocar en la cocina 70 metros de cerámica, ¿ya? Eso es muy importante, y 100 metros de piso flotante. Entonces, ahí tenemos ya dos características importantes que ya tenemos que empezar a anotar. Es decir, tenemos de cerámica, necesitamos 70 metros. Y de piso flotante, le vamos a colocar una F, necesitamos 100 metros cuadrados. Ahora, cada metro cuadrado, ¿cuánto cuesta? Veamos, el metro cuadrado de cerámica, veamos, el valor de la cerámica, el metro cuadrado, cuesta P. Eso cuesta. Ya cada cerámica, ya vemos por ahí, la cerámica, ¿cierto? Cada una cuesta P. Y dice que el piso flotante cuesta un 75% más. Entonces el piso flotante tenemos que recordar al tiro. Si nosotros tenemos 75% en decimal, eso es un 0,75. Ahora, si sabemos que aumentó en un 75%, significa que ahora ya no es el 100%, sino que ahora tenemos el 175%. Y eso en decimal es tener el total, o sea, 1,75. Este sería nuestro decimal que representa el porcentaje del aumento de 175. O sea, de 75 que aumentó, nos queda un 175, ya que incluye el aumento y el total, que era el 100%. Entonces, si aumentó en un 75%, el valor de la cerámica para el piso flotante significa que nuestro P, nuestro valor P, aumenta. O sea que ahora es un 175%, porque aumentó 75 más el 100, 175, que en decimal es
es 1,75. Eso sería lo que cuesta la cerámica y lo que cuesta el piso flotante. Ahora, lo que nosotros tenemos de cada uno es 70 y 100. Tengo 70 metros cuadrados, o sea que los 70 metros que tengo por cada precio que tiene, por cada costo que tiene el metro, sería P, nos va a costar 70P. Si cada metro son P, bueno, 70 metros serían 70P. Y a eso le voy a sumar para calcular el costo total de lo que gasto en piso flotante. Bueno, el piso flotante son 100 metros. O sea que si cada metro me cuesta 1,75p, ahora voy a tener 100, o sea, serían 100 por 1,75p. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, escribirlo al revés. Entonces hacemos este cálculo. Primero tenemos 70p, nada que hacer. Pero acá tengo 100 multiplicado por 1,75. Y esto es bastante sencillo, ya que como tiene dos ceros, significa que la coma se va a correr dos espacios. Entonces nos va a quedar simplemente 175p. Si hacemos la suma ahora, 175 y 70, hacemos 245p, que sería el precio total que nos están cobrando, ¿cierto?, por los 70 metros de cerámica y los 100 de piso flotante. Alternativa D. Sigamos con otro ahora. Vamos con el 4. Ya, vamos con el 4. Dice que una persona, en este caso Juan, hereda un terreno el cual distribuye de la siguiente forma. Regala 3/5 partes a sus hijos, un cuarto para construirse una casa y el resto para cultivos. Y a nosotros nos preguntan cuál es el porcentaje destinado a cultivos. Entonces, en este caso, tenemos que saber sí o sí primero cuánto es lo que destinó a su casa y a lo que le regaló a sus hijos para ver cuánto le sobró. Entonces, primero regala, ¿cierto?, 3/5 del terreno y después un cuarto para la casa. Entonces, en total tenemos una suma. Si alguien no recuerda cómo hacer suma de fracciones, es sencillo. Primero, cruzado, ¿cierto? 3 por 4 tendríamos 12. Más, ahora cruzado, 1 por 5 tendríamos 5. Y luego, denominador con denominador, abajo y abajo, 5 por 4, 20. De esta manera tendríamos 17 partido por 20. O sea que lo que ocupó y regaló es 17 de 20 partes del terreno. O sea que lo que le estaría sobrando son 3 de 20 partes. Eso es lo que le está sobrando. Entonces, eso es lo que va a ocupar para cultivos, pero a mí me lo piden en porcentaje. Y yo sé que cuando habla de porcentaje, habla de qué parte tengo de 100 partes. Bueno, si yo quiero conseguir esas 100 partes, yo tengo 20. Entonces, simplemente para poder conseguir esas 100 partes, amplificamos arriba y abajo, por ejemplo, por 5, ya que 5 por 20 tendríamos el 100. Luego, 5 por 3, finalmente tenemos 15. Entonces, lo que teníamos en realidad que sobró son 15 partes de 100, y eso representa un 15%. Por lo tanto, tendríamos la alternativa A. Vamos por otro más. El 5. El día lunes, en un curso de 36 alumnos, ahí tenemos, ¿cierto?, al tiro, total, 36 alumnos. Faltaron a clases. Faltaron 9. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? O sea que si eran 36 alumnos y faltaron 9, significa que asistieron. ¿Cuánto asistieron? Bueno, si de 36 del total faltaron 9, hacemos la resta y nos daría 27. Ese sería el total de alumnos que fueron a clase ese día. Entonces veamos, faltó la cuarta parte del curso. La cuarta parte significa que si faltaron 9, que esto es la cuarta parte. Entonces, para ver si es que es la cuarta parte del total, simplemente lo puedo multiplicar por 4. 9 por 4 nos da 36, por lo tanto, claramente 9 es la cuarta parte de 36. Por lo tanto, es verdad, faltó la cuarta parte del curso. Los alumnos ausentes representan la tercera parte de los presentes. Los alumnos ausentes, o los que faltaron, son 9. ¿Representarán la tercera parte de los presentes? Veamos, 9 de 27. ¿Será la tercera parte? Veamos, si multiplico 9 por 3 me debería dar el 27. Y claro, 9 por 3 son 27. Entonces, claramente el 9 es la tercera parte de los presentes que eran 27. Por lo tanto, esto sería correcto. La tercera dice, la diferencia entre alumnos presentes y ausentes representa el 25% del curso, o sea, la cuarta parte. O sea que si yo resto a los presentes menos los ausentes, 27 menos 9, los que asistieron a clase menos los que faltaron, nos darían 18.
y el 18 representa el 25% del total del curso. ¿Cuánto es el total del curso? Son 36. 18 de 36, eso es la mitad. Y la mitad no es el 25%, la mitad es el 50%. Por lo tanto, esta no sería válida y tendríamos 1 y 2. Un niño aumenta de peso de 15 kilos, aumenta a 18. O sea que tuvo un aumento de 3 kilogramos. El porcentaje de aumento es, bueno, el 3 kilos, ¿qué parte es del 15 kilogramos? Bueno, rápidamente lo pensamos. Bueno, 3 por cuánto me daría 15 para saber qué parte es. Bueno, 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, como es 3 por 5, es la quinta parte. El 3 es mi quinta parte de 15. 3 por 5 tendríamos 15. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Por lo tanto, los 3 de 15 estaría representando la quinta parte y la quinta parte es el 20%. Por lo tanto, el porcentaje de aumento al ser 3 kilos de 15, estamos hablando del 20%, la quinta parte, ya que 5 por 3 son 15. Entonces estaríamos con la alternativa A. Vamos por otra más. Vamos por la 7. La señora Margarita compra leche y pañales para sus 2 hijas, por un total de lo que está acá. ¿Cuál es el precio de la leche? Entonces, acá nos dan informaciones y con estas informaciones deberíamos lograr conseguir encontrar el valor de cuánto es la leche. ¿Ya? La leche. Entonces, vamos viendo esto. Dice, la leche le costó un 10% más que los pañales. O sea que si los pañales fueran X, ella gastó por la leche un 10% más. O sea, un 10% sabemos que es un 0,1. Y si el total ya es un 1, si aumentó un 10%, tendríamos entonces un 110% que cuesta la leche. Eso lo tenemos que tener claro. Y el 110% en realidad me representa el 1,1. O sea que lo que tenemos es que si yo gasto en pañales X y ahora gasto en leche que tiene 10% más, significa que del X yo estoy pagando el 1,1, ¿ya? Que sería el 110%, un 10% más. Y eso me tiene que dar el total de lo que gasté. Serían 10.080. Si hago el cálculo, acá tengo una X más 1,1X, tendría 2,1X. Eso nos daría 10.080. El 2,1 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y tendríamos 10.080 dividido por 2,1. Hacemos ese cálculo y nos va a dar un valor. Sí o sí vamos a llegar a un valor. Y con eso encontramos el valor del X, que es el valor de los pañales. Supongamos que fueran 500 pesos. Entonces ya sabemos el valor que es de los pañales, que es 500 pesos, y la leche cuesta un 10% más. Claramente podemos determinar el valor de la leche. Entonces con esta información basta para encontrar el precio de la leche. ¿Ya? Con la 1 basta. Con esta basta. Vamos a probar ahora la 2. Dice, los pañales valen 480 menos que la leche. ¿Ya? Eso es muy, muy importante lo que está diciendo ahí. Entonces los pañales valen 480 pesos menos que la leche. Si la leche fuera X y dice que los pañales cuestan 480 menos que la leche, o sea que yo le voy a sumar lo que estoy pagando por los pañales, que serían lo mismo que X menos los 480. Y eso me tiene que dar lo que estoy pagando, 10.080. Es decir, como hay un signo más adelante, no interfiere en el paréntesis, lo calculamos simplemente y tendríamos que X más X serían 2X y el menos 480 pasaría simplemente sumando. Entonces volvemos a tener una ecuación con una incógnita. El 2 pasa dividiendo, hacemos los cálculos y vamos a encontrar una solución. Un valor para el X, donde el X era el valor de la leche. Y eso era lo que estamos buscando. Entonces, con la 1 lo puedo encontrar, con la 2 también. O sea que me sirve la 1 por sí sola, la 2 por sí sola, por lo tanto, la alternativa correcta es D, cada una por sí sola. Así que mucha atención con ese ejercicio, mucho, mucho cuidado. Vamos ahora con el ejercicio 8, donde dice que un parcelero ha producido 800 zapallos. Sin embargo, de los cuales 4N salieron malos y sin posibilidades de poder comercializar. Entonces, de estos 800 que tenemos, ¿cierto? Hay 4N malos, o sea, le quitamos esos 4N porque no se pueden vender. De esa manera tenemos todos los cuales se pueden vender. Ahora, de los que están en estado para vender,
él va a vender 25% a P cada uno. O sea que cada uno de estos, en realidad no lo va a vender todo, solamente el 25%. Y el 25% tienen que recordar qué parte es. 25 más 25 son 50, más 25, 75, más 25, tenemos el 100%. Por lo tanto, 4 veces, o sea, que el 25% es la cuarta parte, una de 4 partes. Por lo tanto, si yo tengo este total de zapallos, para calcular la cuarta parte o 25%, es lo mismo que simplemente dividir por 4. La cuarta parte, o sea, estamos dividiéndolo por 4. Y ahora, cada uno de estos zapallos va a valer P pesos. O sea que si aquí tengo 500, serían 500 P. Pero aquí tengo esta expresión, por lo tanto, sería esta expresión multiplicada por el P. Entonces, esa respuesta no está. Sin embargo, podemos hacer arriba un arreglo numérico, el cual es una factorización. En este caso, quiero que aparezca el 4 para que se cancele. Por lo tanto, saco el 4 hacia afuera ya que está en común en ambas partes. Por ejemplo, 4 por cuánto me daría 800. 4 por 200. Bajo el menos. 4 por cuánto me daría 4n. Bueno, sería por simplemente n, porque 4 por n son 4n. Sigue estando el p y sigue estando el 4 abajo. Se simplifica el 4 con el 4. 4 en el 4 cabe 1, pero no es necesario escribir el 1 arribita, ¿cierto? Porque eso es neutro. Entonces, 4 en el 4 se cancelan y simplemente nos queda 200 menos n, p afuera. Entonces, en este caso, nuestra alternativa sería la correcta, la E. Vamos ahora por otro ejercicio un poco más extenso. Vamos por el 9. Lo primero que se tiene que saber acá es que cuando habla de ponderaciones en las notas, habla de que en realidad se toma un porcentaje o una parte de la nota, se suma con otra parte de otra nota y otra parte, y generan el total del 100% final. Este es un trabajo que muchas veces se realiza en las universidades y se trabaja con ponderaciones. En este caso, en una asignatura se toman 3 pruebas, ponderadas en 30% más otro 30% más un 40%. Entonces, ¿cuánto me genera todo esto? Me genera al 100%. Ahora, algunos datos que hay que recordar. Por ejemplo, si hablo del 20%, el 20% nosotros lo podemos expresar como fracción, es la quinta parte, un quinto. También sabemos que, por ejemplo, el 25% es, por ejemplo, la cuarta parte, un cuarto. Pero también sabemos que los porcentajes se pueden escribir como fracciones, pero también como decimales. Por ejemplo, el un quinto sería simplemente escribir un 0,2 o un 0,20. Ese es el 20% o la quinta parte. El 25% es simplemente 0,25, ya que si formo 4 más, formo un entero. Entonces ahí está la lógica. Si tenemos ahora un 30%, la lógica me sigue diciendo que es un 0,3, nada más. Si tengo un 40%, simplemente es un 0,4. Entonces ahora, si mi primera nota fue un 5, mi segunda nota fue un 4 y la tercera nota no la conoce, sería X. Y esto me debería dar el total, o sea, su promedio final, que es un 5,1. Entonces vamos sumando y vamos viendo qué es lo que ocurre. Primero, de esta nota sacó el 30%, quiere decir que del 5 sacó el 0,3, o sea, el 30%. Más ahora de esta nota, del 4 sacó el 30%, que es multiplicar por 0,3, más ahora el 40% de x, que sería que al x se multiplica por 0,4. Y todo esto nos daría el total, que es el 1%, el 100%, que sería multiplicar por 1, o sea, sigue siendo el total 5,1. Hacemos estas multiplicaciones de inmediato. 5 por 0,3, 5 veces el 0,3, eso es 1,5. Si alguien tiene dudas, puede hacer la multiplicación paso a paso, o sea, el 0,3 por 5. 5 por 3 serían 15, reservo 1, 5 por 0 serían 0, bajo el 1, ¿cierto? Entonces tendría ahí. Como es un decimal, simplemente tenemos un decimal al final, 1,5. Pero se puede hacer mental. 4 veces el 0,3, formamos 1,2, más x por 0,4 sigue siendo 0,4x. Y ahí estaría el 5,1, que es el total que me tiene que dar. Si sumamos estos dos, nos termina dando 1,5 más 1,2 serían 2,7, más 0,4x es igual a 5,1. Este 2,7 puede pasar para el otro lado de la ecuación restando. Tendríamos 0,4x es igual al 5,1 menos 2,7. Si ahora hacemos este cálculo, 5,1 menos 2,7, hacemos la resta, nos dará 2,4. Y este 0,4 estaba multiplicando al x.
por lo tanto simplemente va a pasar dividiendo. Y acá ocurre algo bastante bueno, que es que simplemente nosotros podemos llegar y correr las comas, porque podemos amplificar, por ejemplo, por 10 arriba y abajo. Significa que la coma se va a correr un espacio arriba y abajo. Es decir, nos va a quedar arriba 24 y abajo 4. Y 4 en el 24 simplemente cabe 6 veces. Por lo tanto, la nota que tenía que sacarse era simplemente un 6. Ya que si le saco el 30% al 5, 30% al 4 y el 40% al 6, obtengo nota 5,1. Vamos por otro más, que sería en este caso el ejercicio 10. Vamos por este. Una torta se divide en 2 partes iguales y cada una de esas partes se divide a su vez en 4 partes iguales. Entonces lo que tenemos es, ¿cierto? De una torta, ¿cierto? Se divide en partes iguales, ¿cierto? O sea que de cada lado nosotros lo que tenemos es un 50%. Luego dice que cada parte, que es un 50%, se divide en otras 4 partes. O sea que si primero la parto en 2 partes, ese 50%, lo que tengo es un 25%. Y si ahora estas 2 partes, o sea, esta parte que es el 50% o el 25% en realidad, la divido nuevamente, voy a obtener la mitad de este, que sería el 12,5%. Esa sería la forma rápida de verlo, de inmediato, ¿ya? Pero también lo pueden ir haciendo paso a paso. En este caso, pueden saber de memoria algunas cositas. Si se partió la torta por la mitad, tenemos 50 y 50%. Luego, cada trozo se partió, ¿cierto?, en 4 partes. O sea, ahí estarían las 4 partes. Y el otro también se partió en 4 partes. O sea que en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trozos. 8 trozos en total. Entonces yo lo que tengo y lo que me preguntan es qué porcentaje de la torta representa uno de estos trozos sostenidos. O sea, 1 de 8, 1/8. ¿Cómo se calcula esto? ¿Ya? El 1/8, si hacen la división, simplemente le va a dar 0,125, lo cual corresponde simplemente al 12,5%. Otra forma de poder analizarlo es simplemente pensar en cómo llegar a este 1/8. Por ejemplo, si tenemos el 100% del total, que es un 1, ¿cierto? Si calculamos la mitad, sería un medio, eso es el 50%. Si partimos la mitad nuevamente, tendríamos un cuarto, lo que es el 25%. Y si lo partimos otra vez, vamos a tener un octavo, lo cual representa el 12,5%. Así que mucho, mucho cuidado. Otra manera de analizarlo es que si acá, ¿cierto? Como lo dijimos al principio, ya teníamos un 50%. Si lo parto ahora por la mitad, vamos a tener un 25%, pero yo tenía que partirlo nuevamente por la mitad. Por lo tanto, la mitad de 25 serían 12,5%. Ahí estaría distintas maneras de poder resolver el ejercicio número 10. El 11. Un grupo de personas asiste a un concierto de música donde se hace una rebaja del 10% por cada 5 entradas. Si una persona junta a 14 personas más, o sea, vamos a tener a 15 personas. Y cada entrada individual sale 5.000 pesos. ¿Cuál es el valor de cada entrada con la rebaja? O sea que si tenemos 15 personas, van a ir entrando con rebaja de 5 a 5 a 5. A cada uno de estos 5 le van a hacer rebaja. Ahora, a estos le van a hacer una rebaja del 10%. O sea que a estos 5 personas que van a pagar 5.000 por cada entrada, le van a descontar un 10%. Y eso efectivamente es exactamente igual a calcular el 10% de cada entrada. O sea que si a 5 personas le hacen 10% de descuento, es lo mismo que a cada uno le hicieran 10% de descuento. Si cada entrada cuesta 5.000 pesos y le vamos a descontar el 10%, o sea, le vamos a descontar la décima parte, bueno, le voy a quitar la décima parte, o sea, de los 5.000 le quito la décima parte. Ahí está, a los 5.000 de la entrada le quito el 10%, la décima parte. Bajo y quito un 0, ¿cierto? Tendríamos que a los 5.000 estoy quitando el 10% y son 500 pesos. Y con eso obtenemos simplemente 4.500, que sería el valor de nuestra entrada. O sea, para cada individuo en realidad. Ese sería el valor con la rebaja. Vamos por el 12. En un curso de 30 alumnos, eso es muy importante, el total al tiro, ¿cierto? 100%. El 55% tiene buenas notas y el 35% tiene notas regulares. Y los restantes tienen notas deficientes. Entonces, los alumnos con notas deficientes son
Bueno, si tenemos 55% con notas buenas más 35% con notas regulares, en total tenemos, sumando, 90%. Entonces, el resto son deficientes. El resto de 90% son simplemente 10%. Entonces, ellos son los deficientes. Entonces, ahora, si en un curso tenemos un total de 30 alumnos, el 10% es la décima parte. Por lo tanto, de esos 30, lo divido por 10 para calcular la décima parte y simplemente nos daría 3. Entonces, son 3 alumnos que representan el 10%, que son los estudiantes con notas deficientes. De inmediato, el 13 acá abajo. Si se dan cuenta, tenemos el 10% del 10% de 10. O sea, lo que tienen en realidad es 10 veces o 10 partes de 100, el 10% del, o sea, por 10 partes de 100, 10%, ¿cierto? De, o sea, multiplicar, de 10. Hacen toda esta multiplicación y van a tener su total. Dos formas de hacerlo, esta es una. Sería entonces arriba el 1 con 1, 2, 3, 0. Y abajo tendríamos 100%, serían 10.000. Ya, ahí están los 4 ceros. Cancelamos 3 ceros con 3 ceros y nos quedaría simplemente 1 de 10. Un décimo, 1 de 10, un décimo. Y un décimo, o la décima parte, es un 0,1. Por lo tanto, lo que nos queda es 0,1. Esa es una manera de hacerlo. La otra es calcular parte por parte. Por ejemplo, primero, el 10% de 10. Bueno, el 10% de 10 es 1. Y ahora, la décima parte de 1 es simplemente 0,1. Ahí está. ¿Ya? Distinta manera de poder hacerlo y bastante rápido. Vamos por otro más, que sería el 14. En un colegio hay elecciones para el centro de alumnos. Por Juan votaron 300. Por Juan, ¿cierto? 300. Por María votaron 125. Por Antonio, 75. Entonces, ¿qué porcentaje obtuvo Juan del total? Primero veamos cuánto es el total de los votos. 75 más 125 son 200, más 300 hacemos 500. Y Juan obtuvo 300 de los 500. Podemos simplificar, por ejemplo. Simplifico los dos ceros y nos termina que Juan obtiene 3/5 de los votos. 3/5 partes. Recordemos cuánto es un quinto. Un quinto representa, ¿cierto?, el 20%. Y si tengo 3 de esas partes, 3/5, o sea, 3 20%, significa que esto representa el 60%. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la A. Esa es la cantidad de porcentaje que obtuvo de votos Juan. Vamos por el 15. En una casa de 2 pisos se necesita alfombrar 60 metros cuadrados en el primer piso y 40 en el segundo piso. Si la alfombra que se debe usar en el segundo piso cuesta P, o sea, en el segundo piso son 40P, ¿cierto? 40P, eso es lo que debo invertir, comprar 40 metros y cada metro cuesta P. Eso es del segundo piso. Y me dicen que en el primer piso son 60 metros, pero dice que esta alfombra cuesta 60% más cara que la otra. O sea, si una costaba P, la otra cuesta 60% más. O sea, cuesta un 160% de este valor. Entonces, el 160 recordemos que es un 1,6. Ese es el decimal que representa el exceso, más de un 1, un 1,6. Entonces lo que vamos a obtener es que de estos 60 metros, cada metro me va a costar P aumentando en un 60%, o sea, 1,6P. Eso sería lo que nosotros tenemos entonces como resultado. Y ahora ni siquiera nos piden calcularlo, ya que nos pide cuál expresión lo representa. Busquemos cuál tiene el 40P al 60 multiplicado por 1,6P. Entonces veamos acá, por ejemplo, aquí tengo el P por 60, pero falta el 1,6. No me sirve. Acá tengo el 1,6 por P por 60. 1,6 por P por 60. Más el P por 40. Y ahí estaría. Alternativa E. Eso sería todo. Entonces eran 40 metros, ¿cierto?, del segundo piso que costaba P, 40P. Ahora, la otra eran 60 metros en el primer piso, pero costaba 60% más cara, o sea, 1,6 del precio P. Ahí estaría entonces nuestra expresión y el costo total. Vamos por la 16. En los siguientes gráficos se muestra la distribución de alumnos del 2012, ¿cierto?, en una carrera de la asignatura de cálculo, en realidad más que la carrera, la asignatura de cálculo. Entonces, cada uno de estos gráficos representa cosas. Por ejemplo, aprobados, reprobados, y dentro de los aprobados estamos hablando de quiénes son los destacados y no destacados. Entonces, mucho cuidado con esto. Primero vamos a determinar qué parte del total es la que representa a los alumnos
aprobados, ya que de ellos vamos a calcular los que no son destacados, porque nos preguntan el porcentaje del total del curso que no son destacados. Bueno, del total del curso que son aprobados primero tengo 1, 2, 3 partes de 4, ¿ya? Tengo 3 de 4. Por lo tanto, me representa 3/4 a los que fueron aprobados. Y yo estoy calculando de esos 3/4 ahora los que no fueron destacados. O sea, serían 1, 2, ¿de cuántos? De 3. Tengo 2 de 3. Por lo tanto, aquí tendríamos los 2/3. De esta manera resolvemos y simplemente vamos a obtener nuestro resultado en porcentaje. Y hay que transformarlo en realidad a porcentaje, porque va a ser nuestra fracción. Maneras fáciles de hacerlo. Se cancela, 2/4, 1/2, 50%. Listo. Esa es nuestra respuesta. Si alguien no lo ve así de rápido, simplemente hace la multiplicación. 2 por 3 o 3 por 2 serían 6, 4 por 3 serían 12. 6 partido por 12 pueden simplificarlo y eso les va a dar 1/2. Y 6 partido por 12 o 1/2 es la mitad del total. O sea, el 50% de los estudiantes aprobados, ¿cierto?, son no destacados. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahí estaría entonces nuestra respuesta, ¿cierto? Sería la alternativa D. Ahora, vamos por el 17. Una llave A llena un depósito en 3 horas. Muy importante la información ahí. Otra lo llena en 5 horas. Si las dos trabajan en conjunto, ¿qué porcentaje del estanque se llena en una sola hora? Entonces, el A, ¿cuánto llena en 3 horas? Bueno, una llave A llena el depósito en 3 horas, ¿cierto? Entonces, ahora lo va a hacer en una hora solamente. Entonces no alcanza a llenarlo. Si en 3 horas lo llenaba, en una hora estoy calculando la tercera parte. Por lo tanto, el depósito A ya no va a trabajar por 3 horas. Mucho cuidado con eso. Y el depósito B, que trabajaba por 5 horas para llenarlo, ahora va a trabajar una hora. Entonces va a alcanzar a llenar la quinta parte nomás del total. Entonces uno va a llenar la tercera parte del total y el otro la quinta parte del total. Entonces, ¿cuánto estarían trabajando cada uno? El primero que trabaja, ¿cierto?, que lo llena en 3 horas, si trabajo una hora, va a ser la tercera parte, o sea, voy a tener 1/3 del estanque lleno. Más, ahora si está funcionando la otra llave, del total del estanque lo llena en 5 horas, pero voy a trabajar en una hora. Por lo tanto, la quinta parte simplemente es lo que va a alcanzar a llenar esa llave. En total hacemos esta operación. Cruzado primero, 1 por 5 serían 5, luego el otro, 1 por 3 serían 3. Y luego abajo, 3 por 5, 15. Tendríamos 8 partido por 15. Ese sería entonces el porcentaje o nuestra fracción o qué parte tenemos llena, ¿ya? 8 de 15. ¿Cómo podemos ahora determinar cuál es nuestro porcentaje? Hay muchas maneras de poder determinar este porcentaje. Una de esas maneras es simplemente hacer la división. Y como no la hemos hecho, yo creo que va a ser bastante bueno poder hacerla ahora para que nos demos cuenta de qué es lo que está ocurriendo con este tipo de ejercicios, ¿ya? Así que vamos a tener el 8 dividido por 15. Entonces, esta fracción me representa un decimal, como también un porcentaje. El 15 en el 8 no cabe, 0, agrego ahora un 0. 15 en el 80 cabe. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 5 veces. 5 por 15 serían 75 y sobran 5. No tengo números que bajar, pero como agregué la coma, puedo agregar otro 0 más. 15 en el 50 cabe 3 veces. 3 por 15 serían 45 y sobran 5 de nuevo. Y ya sabemos aquí qué lógica va a ocurrir. Se va a seguir repitiendo, seguir repitiendo. Entonces sigue hacia allá el decimal. O sea, esto es un 0,53333. Va a seguir eso. Ahora, ¿cómo lo transformamos a fracción? Simplemente a porcentaje. Simplemente recuerden, el 50% es un 0,5. Entonces hasta aquí ya tengo 50%. Pero si lo veo hasta aquí tendría el 53%. Pero me sobran todos esos decimales. Por lo tanto tendríamos el 53,3333, así sigue, por ciento. Eso es lo que tenemos. Si vemos nuestra alternativa, sería la D, ¿ya? Eso me representa 8 partes de 15. Mucho cuidado. Otra manera de hacerla es que yo tengo 8 partes de un total, ¿cierto?, de 15. O sea que lo que tengo es que 15 es mi 100%
Y las 8 partes, yo no sé cuánto es. Por lo tanto, ahí tendrían que dejar la X sola, multiplican cruzado, que sería el 8 por el 100, y dividen por el 15, que no tiene pareja, pero en realidad es mucho más efectivo y rápido esto. ¿Ya? Pero van a llegar a lo mismo, a 53,3%. Vamos por el 18. María invierte 80.000 en acciones. Cada año el valor de las acciones aumenta un 10%. Entonces quiere decir que de esos 80.000 que ella invierte cada año, ya no tiene el 100% que son 80.000, sino que tiene más del 100%. Tiene un aumento del 10%, o sea, tiene un 110%. Que en decimales es un 1,1. O sea que este monto yo lo multiplico por 1,1 y voy a obtener cuánto es lo que aumentó. ¿Cuánto es el aumento en total que tengo? O sea, cuánto plata voy a tener incluida, sumado el aumento a mi 100%. Entonces, este aumento del 10% nos quiere decir que se hace durante 3 años. O sea, cada año lo está haciendo. O sea que tendríamos 3 veces. O sea, este monto de 80.000 se va a multiplicar o va a aumentar el 10%. Por eso se multiplica 1,1 3 veces, ya que son 3 años. Por lo tanto, nuestra alternativa acá sería la A. Bastante rápido y sencillo. Solo tienen que saber ahí el contenido de las potencias un poco también, de porcentaje y un poco de operatoria. La tasa de interés aumentó de un 3% a un 4%, o sea que aumentó un 1%. Y ahora fíjense, ¿en qué porcentaje aumentó la tasa? Si de el 3% aumentó a 4, quiere decir que aumentó 1%. O sea que yo necesito saber este 1, ¿qué parte es de mi total original? O sea, yo tengo una de 3 partes, un tercio. Y el un tercio, si alguien sabe de memoria cuánto representa, o dividir, por ejemplo, el 1 dividido por 3, es un número infinito periódico. El 3 en el 1 no cabe, 0, agregamos un 0. 3 en el 10 cabe simplemente 3. 3 por 3 son 9 y reservamos una. O sea, 0,3 periódico. O sea, esto sería en realidad un 0,33333. Y en porcentaje tomamos los dos decimales primero, décima y centésima, y eso representa el 33%, coma 3, ya ahí sigue por ciento. Eso sería lo que tenemos entonces, ya que aumentó 1%, que el 1% del total de 3 representa un tercio, o sea, el 33,3333%. O sea que el 100% lo dividen en 3 partes, y ahí tiene lógica eso, tiene lógica esa respuesta. Vamos por la 20. En este caso, la 20 nos dicen que Mariela compra una torta y le da un sexto a su sobrina, un octavo a su madre, 3 octavos a su hermano, y lo que sobra la reparte entre ella y 2 amigas más. O sea que lo que tenemos en realidad es que de la torta se ocupó un sexto más un octavo más 3 octavos. Eso es lo que gastamos. Entonces, primero veamos cuánto fue lo que gastó para saber cuánto sobró de la torta. Podemos sumar primero estos dos que ya tienen el mismo denominador. Entonces nos va a quedar un sexto más un octavo más 3 octavos serían 4 octavos. Y ahora podemos hacer la operatoria. 6 por 8. Ahora sí. 6 por 8 son 48. Y luego cruzado. 1 por 8 serían 8, más 4 por 6 serían 24. O sea que lo que estamos obteniendo aquí en total sería 24 más 8, y serían finalmente 32 partido por 48. Ahora, a esta fracción mejor la simplificamos para que sea más fácil. Por ejemplo, 8 en el 32 cabe 4 veces. Y 8 en el 48 cabe 6 veces. Podemos seguir simplificando, por ejemplo, por 2. 2 en el 4 cabe 2 veces. Y 2 en el 6 cabe 3 veces. O sea que lo que le termina sobrando, gastando de la torta son 2 tercios. Por lo tanto, lo que sobra es una parte de 3, ya que gastó 2 de 3 partes. Ahora, eso es lo que sobra, un tercio. Y ese un tercio ella lo reparte entre ella, su amiga y su otra amiga, en 3 partes. Eso es lo que hace. Pero ya en el ejercicio anterior habíamos visto que un tercio en porcentaje es un 33,333 y así sigue por ciento, ¿cierto? Ese es el porcentaje de la tercera parte. Y si esto yo lo reparto en 3 partes iguales, claramente ustedes pueden descubrirlo. La tercera parte de 33 son 11, 11, 11. Ahí tengo los 33. Y bueno, con los decimales ocurre lo mismo. 1, 1, 1, sigue. 1, 1, 1, 1, sigue. Y lo mismo acá. 1, 1, 1 y sigue. Por lo tanto, lo que recibe cada una de estas amigas sería
aproximadamente un 11,1%. Eso sería todo. Recordar que pueden verificar cada uno de estos ejercicios en sus alternativas, ¿ya? Si encuentran algún detalle, me pueden avisar, pueden escribir un comentario también acá abajo, y aquí en la descripción van a encontrar también la lección, o sea, el documento donde está la materia, los ejercicios resueltos y también los ejercicios propuestos. Así que pinchando en el link abajo van a poder acceder a este material. Antes que me vaya, les venía aquí a recordar un poquito que tienen que recordar que cada ejercicio lo pueden pausar y empezar a desarrollar ustedes por su cuenta, en su cuaderno, donde quieran, y de esa manera después ven si es que en realidad el ejercicio lo tienen correcto o no. Ya pueden adelantar, retroceder, ir, volver, hacerlo una y otra vez hasta que lo consigan. Así que ténganlo en mente, pónganle pausa, traten de desarrollarlo por su cuenta y ven si es que llegan a lo mismo que estoy llegando yo. ¿Ya? Vayan apoyándose en los videos y espero que les vaya muy muy bien. Nos vemos. Chao, chao.